como los objetos cotidianos, llaves, calcetines, el mando a distancia, hasta los mayores tesoros pueden extraviarse, desde tesoros perdidos hasta espadas legendarias. He aquí los 20 objetos perdidos más buscados del mundo. Número 20. El tesoro del zar. Tesoros más allá de la imaginación. Esto es lo que espera a los afortunados que tropiecen con el tesoro perdido de los zares. Desde Iván el Terrible hasta la dinastía Romanov, quienes ostentaron el poder en toda Rusia, amasaron muchas riquezas durante sus reinados. Sin embargo, a principios del siglo XX, se produjo un punto de inflexión, cuando la revolución arrasó el continente ruso y el poder de la familia Romanov se debilitó. La caída de la dinastía se produjo rápidamente, cuando el zar Nicolás II y su familia intentaron escapar para salvar sus vidas. En medio del derrocamiento, se perdieron los tesoros de la familia real. Algunos afirmaban que estaban escondidos en las profundidades del Kremlin, mientras que otros hablaban de bóvedas secretas esparcidas por la campiña rusa. Con oro por valor de unos 20,8 millones de dólares y otros tesoros por valor de más de 60.000 millones de dólares, innumerables personas se interesaron por el tesoro perdido del zar. Muy pronto, los bolcheviques ganaron más poder y el paradero del tesoro se desvaneció en la oscuridad. Hubo varias teorías sobre su posible paradero. Algunos creen que estaba esparcido por Rusia y que varias cajas fueron enterradas cerca de la estación de tren de Tega, en Kimarovo, en 1919. Desgraciadamente, a pesar de los intentos de localizarlo, incluida una búsqueda en 1940, este alijo en particular sigue siendo esquivo. Mientras tanto, otros relatos apuntan al lago Baikal, conocido actualmente como el lago más profundo. Según un relato, el tesoro fue transportado a través del lago helado por tropas leales a Kolchak, una figura clave en la guerra civil rusa. Sin embargo, este peligroso viaje resultó trágico, ya que los soldados murieron congelados a temperaturas extremas y el oro se perdió en las heladas profundidades del lago. También se cree que el tesoro se esconde en otros lugares relacionados con los Romanov. Hasta ahora, sin embargo, nadie ha tenido suerte para localizarlo. Número 19. El oro de Yamashita. Ya que estamos con el tema de las riquezas perdidas, vayamos a Filipinas, donde supuestamente se esconde un tesoro relacionado con el general Tomoyuki Yamashita. El general Yamashita formaba parte de las fuerzas japonesas destacadas en el país durante la Segunda Guerra Mundial. Este poderoso hombre supuestamente amasó riquezas de los países del sudeste asiático, y se rumorea que estas riquezas estaban escondidas en cuevas, túneles o complejos subterráneos del país. La historia cuenta que el tesoro se amasó con la victoria de Japón al principio de la guerra. Sin embargo, en 1942, su suerte empezó a cambiar. El creciente dominio de la Armada estadounidense hizo arriesgado transportar cualquier botín de guerra de vuelta a Japón, lo que llevó a la supuesta decisión de esconder los tesoros en Filipinas, donde supuestamente permanecen hasta hoy. Un buscador de tesoros filipino, Rogelio Roxas, afirmó haber descubierto parte del tesoro, incluido un Buda de oro y lingotes de oro. Sin embargo, en 1971, el entonces presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, se incautó de sus hallazgos, lo que dio lugar a un polémico juicio en Hawái. En el proceso judicial se reconoció que Roxas había encontrado un tesoro, aunque no se identificó definitivamente como el oro de Yamashita. Este caso se saldó con una importante sentencia a favor del patrimonio de Roxas y de la Golden Buddha Corporation, que reclamaba los derechos de propiedad del tesoro. A pesar de esta reclamación anterior, historiadores y expertos han planteado dudas, teniendo en cuenta factores como las dificultades logísticas de transportar y ocultar una cantidad tan enorme de riquezas. Algunos consideran que el tesoro es un mito y nada más. Número 18. El huevo de tela imperial perdido. En 1885, el zar Alejandro encargó un extraordinario huevo de Pascua como regalo para su esposa, María Fedorovna. Este lujoso huevo se convirtió en una tradición que continuaría hasta la Revolución Rusa de 1917. Cada uno de ellos es una creación única en la que se combinan metales preciosos, piedras preciosas e intrincados trabajos de esmalte. Además de ornamental, cada huevo contenía una sorpresa en su interior, a menudo tan fastuosa como el propio huevo, desde miniaturas hasta maravillas mecánicas.
Aunque se crearon un total de 52 huevos imperiales para la familia Romanov, no todos han sobrevivido a los tumultuosos acontecimientos del siglo XX. En la actualidad, solo 46 de estos huevos están contabilizados, pero los 6 últimos, sin embargo, aún no han sido encontrados. Uno de los huevos perdidos, conocido como el huevo de la gallina con colgante de zafiro, fue fabricado por la casa Fabrice en 1886. Sin fotografías claras, es uno de los más difíciles de localizar. Su última ubicación conocida fue el Kremlin en 1922, tras lo cual se perdió su rastro. Otro huevo, conocido como el huevo del querubín con carroza de 1888, solo se conserva en una fotografía borrosa. Este huevo, adornado con crestas verticales y protagonizado por un ángel con carroza, fue documentado por última vez en Moscú antes de desaparecer en el olvido. Sin embargo, dada su importancia y valor, muchos siguen intentando encontrar estos tesoros. Si te están gustando estos descubrimientos asombrosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Joyas de la corona de Irlanda. Valoradas hoy en unos $20 millones, no es de extrañar que innumerables personas se propongan encontrar las joyas perdidas de la corona de Irlanda. Estas joyas, conocidas oficialmente como las joyas de la Orden de San Patricio, no estaban vinculadas directamente a la monarquía, sino a una orden caballeresca de élite. En el fatídico día del 6 de julio de 1907, se descubrió que las joyas habían desaparecido del castillo de Dublín, y a día de hoy, su paradero sigue siendo un misterio. Se trata de una insignia y una estrella muy enjolladas creadas en 1831 para el gran maestre de la Orden de San Patricio. Estaba guardada en una caja fuerte que debería haberse mantenido segura y protegida. Por desgracia, debido a un error de cálculo, acabó fuera de la cámara acorazada destinada a ella. La seguridad de estas joyas se confió al rey de armas del Ulster, Arthur Vickers, quien supuestamente hizo un trabajo poco riguroso. La fatídica mañana del robo, la mujer de la limpieza encontró la puerta de la cámara acorazada abierta de par en par y las joyas habían desaparecido. La investigación posterior de este gran atraco estuvo plagada de acusaciones, rumores y teorías. Arthur Vickers, custodio de las joyas, fue uno de los principales sospechosos, pero negó vehementemente cualquier implicación hasta su muerte. Número 16. Habitación de ámbar. También conocida como la octava maravilla del mundo, la habitación de ámbar es uno de los objetos perdidos más intrigantes de la historia. Esta extraordinaria obra de arte, con sus radiantes paneles de ámbar y pan de oro, fue creada inicialmente para Federico I de Prusia, a principios del siglo XVIII. Es obra del escultor alemán Andreas Schlüter y del artesano danés Gottfried Wolfram. Como su nombre indica, se fabricó principalmente con ámbar, que abunda en la región del Báltico, y también se conoce como el oro del norte. La sala del ámbar, que inicialmente se encontraba en el Palacio de Charlottenburg, Berlín, llamó la atención de Pedro el Grande de Rusia durante una visita en 1716. Federico Guillermo I de Prusia se la regaló a Pedro el Grande, marcando así una alianza ruso-prusiana contra Suecia. La sala fue meticulosamente desmontada y trasladada al Palacio de Invierno de San Petersburgo. Más tarde, encontró su hogar en el Palacio de Catalina, que fue ampliado y glorificado por los Romanov, en particular bajo la emperatriz Isabel y Catalina la Grande. Sin embargo, en 1941, las fuerzas alemanas invadieron la Unión Soviética y saquearon los tesoros, incluida la sala del ámbar. Después de la guerra, la sala de ámbar nunca volvió a verse en público. Número 15. Diamante florentino. Procedente de la India, el diamante florentino es una gema cargada de historia y misterio. Con un peso de 137.000 quilates y una talla de doble rosa de 126 facetas y 9 caras, es una de las piedras más bellas del mundo. Según una leyenda, fue adquirido inicialmente por Carlos el Temerario, duque de Borgoña, y estuvo con él en la batalla de Nancy de 1477. Tras su muerte, el diamante cambió de manos varias veces y acabó en manos de la famosa familia Médicis de Florencia, de la que deriva su nombre. En el siglo XVIII, sin embargo, el diamante pasó a formar parte de las joyas de la corona de los Habsburgo, cuando María Teresa de Austria se casó con el duque de Toscana.
Durante casi 200 años, esta magnífica piedra estuvo entre las coronas y joyas de los Habsburgo en el Palacio Vienés de Hofburg, símbolo de su vasto imperio. Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial, el diamante, junto con otros tesoros imperiales, fue supuestamente exiliado por la familia Habsburgo. Abundan los rumores sobre su destino tras el exilio. Algunos sugieren que fue introducido de contrabando en Suiza y luego desapareció, posiblemente llevado por un sirviente a Sudamérica. Otros creen que pudo romperse en pedazos más pequeños y venderse. En la actualidad, se desconoce el paradero exacto y el destino del diamante florentino. Número 14. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es uno de los objetos sagrados más misteriosos de la historia. En los relatos bíblicos, se describe a menudo como un cofre de madera recubierto de oro, que contenía objetos sagrados como las tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y la vasija del maná. Simbolizaba la presencia de Dios entre los israelitas y era fundamental en sus rituales religiosos, especialmente en el Templo de Jerusalén. Si se descubriera, reforzaría aún más la fe cristiana. Desgraciadamente, hoy no queda rastro de esta reliquia religiosa. La última mención explícita del arca en la Biblia hebrea es durante el reinado del rey Josías, a finales del siglo VII a.C. Ordenó su regreso al Templo de Jerusalén, donde fue colocada en el lugar santísimo, la parte más sagrada del templo, accesible solo al sumo sacerdote. La tradición judía sostiene que desapareció durante el saqueo babilónico de Jerusalén en 586 a.C. No hay registros históricos fiables sobre el arca después de este acontecimiento, lo que lleva a varias conjeturas sobre su lugar de descanso final. Número 13. El Santo Grial. Surgido originalmente de la literatura artúrica, el Santo Grial es un objeto representado diversamente como una copa, un plato o incluso una piedra, al que a menudo se atribuyen poderes curativos milagrosos y la promesa de vida eterna para el sustento y la abundancia infinita. Su asociación más común, sin embargo, es con el cáliz utilizado por Jesucristo en la Última Cena y posteriormente para recoger su sangre en la crucifixión. El Grial apareció por primera vez en la literatura a finales del siglo XII, en el romance inacabado Percival, la historia del Grial, de Clatian de Toa. Aquí no era explícitamente sagrado, sino un objeto misterioso y maravilloso. En la década de 1190, Robert Deborah redefinió el Grial en su poema Joseph d'Arimathie, vinculándolo directamente a las reliquias cristianas y a la Última Cena. Esta versión de la historia del Grial lo entrelazó con las leyendas artúricas, donde se convirtió en un motivo central. Los caballeros de la leyenda artúrica lo buscaban, sobre todo a partir del siglo XIII, y a menudo lo representaban como una búsqueda de profundo significado cristiano. Número 12. El Honjo Masamune. Fabricada a finales del siglo XIII por Guro Nudo Masamune. Considerado el mejor espadero de Japón, el Honjo Masamune es una hoja legendaria venerada por su belleza, fuerza y flexibilidad. La técnica de Masamune fue innovadora para su época. Mezclaba ingeniosamente acero blando y duro, creando capas que aportaban propiedades únicas a la espada. Este método no solo daba a la hoja un filo y una durabilidad excepcionales, sino también un distintivo patrón ondulado, sello distintivo de la artesanía de Masamune. Sus espadas eran conocidas por su ligereza y robustez, ideales para samuráis a caballo. Esta increíble espada fue venerada como espada hereditaria de poder por la familia gobernante Tokugawa, el shogunato de Japón. Durante más de 250 años, esta hoja fue testigo y sobrevivió a numerosos acontecimientos históricos, incluidas batallas y transferencias de poder. Pero como la mayoría de los tesoros de este vídeo, el Honjo Masamune desapareció tras la Segunda Guerra Mundial. El príncipe Masa Tokugawa entregó la colección de espadas de la familia al ejército estadounidense en diciembre de 1945. Después de esto, sin embargo, la historia escrita sigue sin estar clara. ¿Dónde fue a parar el Honjo Masamune? Número 11. El robo de diamantes de Amberes. Puede que algunos de ustedes ya conozcan los secretos del robo de diamantes de Amberes, conocido como el robo del siglo. Este incidente ha sido muy sensacionalista. Todo empezó en febrero de 2003. Tras lo que parece un robo meticulosamente planeado,
se infiltraron en uno de los lugares más fortificados del mundo. Este atraco no solo fue audaz en su ejecución, sino también en su escala. Con un robo estimado de $100 millones en diamantes y otras joyas, el cerebro de este legendario atraco fue Leonardo Norder Bartolo, un ladrón profesional. No estoy seguro de quién le dio este título, pero tal vez sea bastante apropiado después del atraco que llevó a cabo. Norbartolo y su equipo, conocido como la Escuela de Turín, incluía a Pietro Tabano, alias Speedy, Fernando Finodo, alias El Monstruo, Elio Denorio, alias El Genio, y un experto falsificador no identificado conocido como el Rey de las Llaves. Estos nombres parecen sacados de una película de atracos, ¿no le parece? El atraco fue la culminación de 18 meses de intensa preparación. Nordo Bartolo alquiló una oficina en el centro de Diamantes y la utilizó para acceder al edificio con fines de vigilancia. Crearon una réplica de la cámara acorazada y practicaron cómo entrar y salir de ella. La noche del atraco burlaron toda una serie de sistemas de seguridad, incluidas cámaras, un dial de combinación, una cerradura con llave, sensores magnéticos y sensores de calor y movimiento. Utilizaron métodos ingeniosos como placas de aluminio y laca para el pelo. Fue un atraco impecable. Bueno, casi. El error de deshacerse de pruebas incriminatorias en un bosque cercano echó por tierra el crimen. Un cazador local encontró las pruebas, incluido un recibo del Centro de Diamantes de Amberes, y alertó a la policía. Esto condujo finalmente a la detención de Notarbartolo y sus socios. Notarbartolo fue condenado a 10 años de prisión y sus cómplices recibieron penas más cortas. Los diamantes nunca se volvieron a encontrar. Notarbartolo afirmó que el valor real de los bienes robados rondaba los $20 millones y sugirió que el atraco podría haber formado parte de un plan de fraude al seguro. Sin embargo, esta afirmación es discutible, ya que la cámara acorazada no estaba asegurada y solo una parte del tesoro estaba cubierta por un seguro. A día de hoy, una parte importante del botín robado sigue en paradero desconocido. Si este video te está haciendo más conocedor, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Biblioteca perdida de los zares de Moscú. También conocida como la Biblioteca Dorada, la Biblioteca perdida de los zares de Moscú es uno de los lugares más buscados del mundo. Esta mítica biblioteca, que se cree que fue reunida por el Gran Duque Iván II de Rusia en el siglo XVI, contiene una asombrosa variedad de obras raras griegas, latinas, egipcias e incluso chinas, procedentes de las famosas bibliotecas de Constantinopla y Alejandría. Este lugar se asocia a menudo con Iván IV, conocido como Iván el Terrible, a quien se atribuye la misteriosa desaparición de la biblioteca. Al parecer, la colección formaba parte de la dote de Sofía Palialagina, segunda esposa de Iván II y miembro de la última dinastía imperial bizantina. Fue Iván IV, su nieto, quien amplió considerablemente la biblioteca, supuestamente enviando agentes por toda Europa para reunir manuscritos y libros raros. Sin embargo, la biblioteca estaba supuestamente maldita. Cuenta la leyenda que Iván IV maldijo la biblioteca antes de su muerte, condenando a quienes se acercaran a localizarla. A la ceguera. El rastro de la biblioteca está plagado de pistas tentadoras, pero no de pruebas concretas. Primeros relatos de Máximo el Griego. El monje bizantino menciona una vasta colección de libros griegos que le mostró el gran duque Iván II. Además, los relatos de un clérigo alemán, Wedermann, a quien el mismísimo Iván el Terrible le mostró una extensa colección de libros antiguos, refuerzan aún más estos relatos. Sin embargo, a pesar de estas intrigantes anécdotas, sigue sin haber pruebas sólidas de la existencia de la biblioteca. Número 9. Sarcófago de Menkora. El sarcófago de Menkora fue descubierto en 1837 en el interior de la más pequeña de las 3 grandes pirámides de Giza. Es uno de los descubrimientos más importantes relacionados con la antigua civilización egipcia, pero por desgracia, este artefacto se perdió en el mar. En un intento de transportar este inestimable artefacto a Gran Bretaña para su conservación, el sarcófago fue cargado en la goleta inglesa Beatrice en 1838. Trágicamente, el barco nunca llegó a su destino. Se cree que el Beatrice, que no estaba diseñado para transportar una carga tan pesada e importante, se hundió durante el viaje. Aunque se desconoce el lugar exacto del naufragio,
Se especula que está cerca de la costa de España o Italia, posiblemente frente al puerto español de Cardaania, o la costa toscana de Italia, cerca del Golfo de Gascuña. Se han llevado a cabo diversas búsquedas y exploraciones para localizar el naufragio y recuperar el sarcófago. Arqueólogos españoles y egipcios incluso colaboraron en 2008 para buscar el lugar exacto del naufragio. Sin embargo, a día de hoy, su ubicación sigue siendo un misterio. Número 8. Los poemas perdidos de Safo. Safo, una antigua poetisa griega de la isla de Lesbos, es famosa por su poesía lírica. Nacida alrededor del año 630 a.C., la obra de Safo fue revolucionaria al centrarse en sentimientos y experiencias personales, lo que supuso un cambio con respecto a los relatos épicos de dioses y héroes que dominaban la época. A pesar de la monumentalidad de sus contribuciones, gran parte de la poesía de Safo se ha perdido en el tiempo. Su poesía, caracterizada por su lirismo y expresión personal, estaba pensada para ser interpretada con un mentidero, dando lugar al término poesía lírica. Las obras de Safo fueron tan influyentes que siglos después de su muerte se recopiló una edición de sus poemas en 9 volúmenes. Sin embargo, hoy solo sobreviven unos 700 versos fragmentados de su poesía. Debido a la escasez de registros en la época de Safo, no hemos podido recuperar gran parte de su obra. Una teoría popular, aunque especulativa, sobre la pérdida de la obra de Safo tiene que ver con la censura cristiana. A menudo se dice que su poesía era excesiva para su época. Los conceptos que presentaba podrían haberse aceptado hoy en día, pero en su época eran blasfemos. Tanto es así que existe una gran posibilidad de que sus obras fueran incineradas por el Papa Gregorio VI en 1073 de la era cristiana. A día de hoy, sin embargo, se desconoce a dónde fueron a parar sus obras. A pesar de estas pérdidas, el legado de Safo perdura. Número 7. El mural perdido de Da Vinci. El mural de Leonardo da Vinci es una de las obras de arte perdidas que hoy intentamos recuperar. Este mural se conoce como la Batalla de Anghiari. Fue encargado en 1503 en el Gran Salón del Palazzo Vecchio de Florencia. Esta obra, destinada a conmemorar la victoria de Florencia sobre Milán en la Batalla de Anghiari en 1440, estaba inacabada cuando Da Vinci abandonó Florencia en 1506. A mediados del siglo XVI, Giorgio Vasari remodeló la sala y pintó nuevos murales sobre las paredes este y oeste, ocultando posiblemente la obra maestra de Da Vinci que había debajo. Sin embargo, muchos creen que el mural perdido de Da Vinci sigue en algún lugar de la iglesia. Investigadores modernos se han propuesto encontrarlo. Maurizio Serasini, ingeniero y diagnosticador de arte, se convirtió en una figura clave en esta búsqueda. Intrigado por las palabras circa trova, busca y encontrarás, del fresco de Vasari, Serasini inició una búsqueda exhaustiva utilizando diversas tecnologías avanzadas, como radar, escáneres térmicos y láser. Su equipo contó con el apoyo de la National Geographic Society y la Universidad de California. Gracias a su trabajo de investigación, el equipo encontró varias pistas prometedoras. Descubrieron un espacio de aire entre el mural de Vasari y la pared original, lo que sugiere que Vasari podría haber construido un muro delante de la obra de Da Vinci para preservarla. Sin embargo, aún no se ha encontrado. Número 6. Los tesoros perdidos del rollo de cobre. El rollo de cobre forma parte de la colección de los rollos del Mar Muerto, descubiertos el 14 de marzo de 1952 en el fondo de la cueva 3 de Qumran. Se remonta a alrededor de 25 a 100 a.C. El rollo de cobre enumera 64 lugares donde se cree que inmensos tesoros están ocultos. Se dice que estos tesoros contienen más de 4.600 piezas de oro y plata, y se calcula que su valor supera los $1.000 millones. Naturalmente, muchos codiciaban este tesoro. Desgraciadamente, a pesar de las numerosas expediciones, no se ha encontrado ninguno de los tesoros de la lista, lo que lleva a especular con la posibilidad de que el tesoro fuera saqueado por los romanos, o que nunca se enterrara. Número 5. Los jueces justos. Los jueces justos forma parte del famoso retablo de los caballeros del siglo XV y fue pintado por Jan van Eyck o su hermano Hubert van Eyck entre 1430 y 1432. Presenta un grupo de figuras entre las que se cree que figuran retratos de dignatarios contemporáneos como Felipe el Bueno,
y posiblemente los propios artistas. En la noche del 10 de abril de 1934, fue robado de la Catedral de San Bavo de Gante, Bélgica. El panel fue delicadamente retirado del marco, dejando intactos los paneles circundantes. En su lugar, una nota escrita en francés decía: tomado de Alemania por el Tratado de Versalles, refiriéndose al requisito del artículo 247 del tratado para la devolución de objetos culturales, como el retablo, que habían sido llevados a Berlín por las fuerzas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Número 4. La fuente Q. La fuente Q, o simplemente Q, es un texto que se dice que es una colección de dichos de Jesús. Esta intrigante teoría surgió de un rompecabezas conocido como el problema sinóptico. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas comparten similitudes significativas, pero existen diferencias que no pueden explicarse fácilmente. La fuente Q se postula como solución a este rompecabezas. La hipótesis es que, aunque Mateo y Lucas se basaron en el Evangelio de Marcos para gran parte de su contenido, también tuvieron acceso a otra fuente, Q, que contiene dichos de Jesús que no se encuentran en Marcos. Sin embargo, Q sigue siendo una hipótesis y es objeto de debate entre los eruditos. Algunos la apoyan, mientras que otros proponen diferentes soluciones al problema sinóptico. Número 3. Kusanagi. Al igual que el Hanjo Masamune, el Kusanagi es otro tesoro de Japón. Del mismo modo, la Kusanagi no Tsurugi, o espada cortadora de hierba, se ha ganado un estatus mítico debido a lo escurridiza y borrosa que es su historia. Se cuenta que Susanoo descubrió la espada tras matar a Yamada no Orochi, la serpiente de 8 cabezas. Sin embargo, en lugar de quedársela, Susanoo regala la espada a su hermana, la diosa del sol Samadarasu, como ofrenda de paz. Este gesto no solo arregla su tensa relación, sino que también consolida el estatus divino de la Kusanagi. La leyenda de la espada se desarrolla con Yamato Takeru, príncipe e hijo del emperador Keiko. Durante una traicionera expedición de caza, Takeru se encontró atrapado en un campo incendiado por sus enemigos. En un momento de rapidez mental, utilizó la Kusanagi para controlar el viento y volver las llamas contra sus enemigos, lo que le valió el nombre de espada cortadora de hierba y le salvó la vida. A pesar de su carácter legendario, la existencia física de la Kusanagi está rodeada de misterio. Se cree que se encuentra en el santuario de Atsuda, en Nagoya, pero no está a disposición del público y se desconoce su aspecto real. Historias del periodo Edo hablan de un sacerdote que afirmó haber visto la espada y la describió con detalle, pero tuvo un trágico final, lo que alimentó la creencia de que la espada llevaba una maldición. A día de hoy, nadie conoce el paradero real de esta espada legendaria. Número 2. Cetro de Dagobert. El cetro de Dagobert, parte de las ilustres joyas de la corona francesa y a veces considerado su componente más antiguo, encierra una rica historia que se remonta al siglo VII. Debe su nombre al rey Dagobert I, que reinó entre los años 629 y 639. Se cree que fue fabricado por el maestro orfebre y santo Ilua de Noyon, también conocido como San Elegio. Este notable artefacto, hecho de oro filigranado y esmaltado y de 56 centímetros de longitud, constaba de 3 partes distintas: una vara, una mano que sostiene el mundo y una estatua en la parte superior, que era la parte más antigua del cetro. Estuvo a buen recaudo en el tesoro de la Basílica de Sandini, basílica real famosa por su importancia histórica, hasta 1795. Fue durante los tumultuosos tiempos de la Revolución Francesa cuando el cetro de Dagobert desapareció misteriosamente de la basílica. Se creía que había sido robado y nunca se ha vuelto a ver desde entonces. La desaparición del cetro sigue siendo uno de los muchos misterios fascinantes que rodean a los artefactos históricos. A pesar de las exhaustivas búsquedas y del paso del tiempo, su paradero sigue siendo desconocido. Número 1. Trabajo de amor ganado. ¿Hay algún fan de Shakespeare por ahí? Tal vez se encuentre entre los muchos deseosos de saber más sobre uno de los títulos de Shakespeare. Trabajos de Amor 1. Verás, esta obra, que se cree que fue escrita por William Shakespeare antes de 1598, ha sido objeto de debate en cuanto a su existencia e identidad reales. Aunque no ha sobrevivido ninguna copia de la obra, fue mencionada por primera vez por Francis Maris en su obra de 1598, Paladis Tamia. Sin embargo,
No se ha encontrado ningún otro ejemplar. Esto ha llevado a especular con la posibilidad de que no existiera o de que se tratara de un título alternativo para otra comedia de Shakespeare, a saber, Mucho ruido y pocas nueces, o Como gustéis. Sin embargo, estas ideas a menudo requieren un poco de estiramiento interpretativo y siguen siendo especulativas. Sin embargo, en 2021, el equipo del Globe Theatre supuestamente encontró una copia de la obra mientras hacía limpieza. Guardado en el desván, había un libro encuadernado en piel de cabra, y posteriormente fue identificado como una copia física de la obra perdida. Sin embargo, este descubrimiento aún no se ha confirmado y está sujeto a la verificación de expertos.